Y mire, ya se lo comentaba y seguramente usted ya lo sabe, ayer fue el tercer y último debate entre las candidaturas rumbo a la jefatura de gobierno. Uno de los temas que se abordó en este debate fue seguridad y justicia. Y me parece que es pertinente e importante hablar sobre cuáles son las competencias del gobierno de la Ciudad de México y de los gobiernos de las alcaldías. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al doctor Carlos Pérez Ricard, él es profesor e investigador del CIDE. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Braulio? Muy contento de estar esta noche contigo. Qué bueno que nos acompañas y estás acá también porque recientemente publicaste un texto en el que me parece delimitas muy bien cuáles son las competencias de los dos órdenes de gobierno. Cuéntanos de qué va. Bueno, de cara al debate presidencial y con la intención de que la gente estuviera mejor informada para ponderar las propuestas de los candidatos, me decidí hacer un breve análisis de qué le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y qué le responde a cada uno de los delegados, bueno, los altos delegados ahora alcaldes de las 16 alcaldías, ¿no? Y un poco para ilustrar el tema, mencionaba el caso de blindar BJ, blindar Benito Juárez, el programa de Santiago Taboada, exalcalde de la Benito Juárez. Lo primero que decía en ese artículo, insisto en esto es muy importante, que la Ciudad de México tiene mando único. Es uno de los estados de la República que tiene mando único, policial. ¿Qué significa esto? Que el reclutamiento, los procedimientos, las acciones, los incentivos, el mando de todos los policías recae en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la policía de la Ciudad de México. Los más de 80,000 policías que hay en la Ciudad de México pertenecen, la gran mayoría, casi todos, a la policía de la Ciudad de México. ¿Qué hacen las alcaldías, Braulio? Las alcaldías en algunos casos suelen rentar, por así decirlo, tomar prestados a algunos de los policías de la Ciudad de México para hacer unos por parte operativos propios y hagan solamente el trabajo de prevención. Solamente en el ciclo criminal que va desde la prevención, pasa por la investigación, la inteligencia, la captura, etcétera, solamente hacen prevención. Y lo que normalmente terminan siendo, termino con esto, terminan siendo una suerte de campaña publicitaria que pone al alcalde o al alcalde que los contrata, digamos, en el centro de la atención, aunque realmente no hacen mucho trabajo policial, prácticamente no hacen nada de trabajo policial, y sin embargo caravanean con soberbio celo diciendo que ellos son los responsables de la baja seguridad que hay en la Ciudad de México. Para entender un poquito mejor esto que nos dices sobre el trabajo que pueden hacer en prevención y lo que depende del gobierno de la Ciudad de México, si un vecino o vecina de cualquier alcaldía tiene alguna situación, levanta su teléfono y marca a la policía que depende de las alcaldías, esa persona, ese cuerpo policial que le conteste, ¿tiene competencias para atender la situación o tendría que canalizarlo con alguien del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? En la mayoría de los casos va a tener que canalizarle. Ese policía por lo general ya va a ser, insisto, de la Ciudad de México. Okay. Simplemente debe estar ese día, ese mes, ese periodo, trabajando, digamos, en la alcaldía, ¿ok? Y tiene atribuciones, insisto, de prevención. Pero en la gran mayoría de los casos tendrá que canalizar el caso a un policía de la Ciudad de México. Ese policía, digamos, de blindar BJ o de los otros programas que hay en la ciudad, insisto, no realiza investigación policial, nada de investigación policial. Y sus mandos, tampoco son sus mandos últimos, también son de la policía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un poco el resumen que yo haría de esto es, las alcaldías prácticamente no tienen nada que decir en temas de seguridad pública. En el artículo yo terminaba diciendo que son un poco, para que el público lo entienda, son el meme del niño que está jugando PlayStation desconectado. ¿Sí? Mientras todos los adultos están jugando PlayStation, el niño no tiene el control conectado y piensa que está jugando. Y es un poco lo que sucede. Y me parece que el público hasta ahora no tenía suficiente información de cómo funciona la policía en la Ciudad de México y a veces piensa que los alcaldes son responsables de los buenos o de los malos números, ¿no? Porque a veces ni malos números no. El responsable último de la seguridad en la Ciudad de México es el secretario de Seguridad, en este caso Pablo Vázquez, antes Omar García Puig, y por supuesto el jefe de gobierno, antes jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Carlos, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por tu comentario y por el análisis. Me gustaría dejar la puerta abierta para que en las próximas semanas también pues podamos analizar las distintas propuestas que han presentado las candidaturas a la jefatura de gobierno en esta materia, en materia de seguridad. Me parece que tendrías mucho que aportar. Siempre muy contento de estar contigo, con el auditorio y por supuesto el cartel 21. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Abrazo.